Hola, hola gente, muy buenas tardes, bienvenidos a Juntos en Rec. Bueno, mucha información en el día de hoy, ¿no? Qué maravilla lo de ayer, ¿no? Qué maravilla. El famoso eclipse, que los cielos de Estados Unidos, de México, de Canadá, se oscurecieron para aquellos lugares donde no estaba nublado, pudieron verlo totalmente. Miren, es el fenómeno que más ha sido visto en los últimos años. Esta eclipsemanía, digamos, se extendió, insisto, por México, por Estados Unidos, terminó en Canadá, mientras la luna se colocaba completamente, vemos las imágenes, completamente sobre el sol, ¿no? Bloqueando el paso de la luz. O sea, esto de que progresivamente del día estás pasando a la noche. Bueno, nosotros en el hemisferio sur no lo pudimos ver, pero bueno, fue el eclipse más visto en el continente. Miren, y de toda la historia, ¿no? Porque alrededor de 200 millones de personas viven a lo largo de su trayectoria, contando estos tres países que te estoy contando, o cerca de la trayectoria, que también pudieron verlo, sin contar las multitudes que también se desplazaron, como contábamos ayer, de distintos lugares y hasta de distintos países, para poder ver este fenómeno que, según dicen algunos, no se repetirá en varias centenas de años. Bueno, nada, es maravilloso como ven la imagen. Esta es una privilegiada imagen que alguien captó, o capturó mejor dicho, donde se ve en su esplendor, además reflejada en el mar. Bueno, en otro orden de cosas, Milei esta noche emprende viaje hacia primero Miami, donde se va a reunir, va a recibir una distinción por parte de la comunidad judía que reside en Miami, como una especie de reconocimiento por su posición personal en el conflicto precisamente que se está dando en la franja de Gaza, donde sabemos Milei, digamos, tiene una afinidad bastante importante, no solamente de orden religioso, pues es medio místico, ¿no? Y como que se está convirtiendo al judaísmo de alguna manera. Bueno, ahí va a estar, pero lo más importante a mí me parece que es la reunión que va a mantener. No se sabe muy bien, no está muy preciso si es el viernes o el sábado de esta misma semana, con Elon Musk, el famoso, en Texas va a ser esto, y donde, digamos, sabemos quién es Elon Musk, ¿no? Este poderoso empresario lo va a recibir en Austin precisamente para analizar posibles inversiones en la Argentina vinculadas a la industria automotor y a las comunicaciones globales. Ambas cosas son importantes. Lo de las comunicaciones globales ya conocemos que es algo que enloquece al multimillonario, que de alguna manera va a permitir o permitiría de instalarse en la República Argentina que la señal satelital, más lenta obviamente que la de fibra óptica o la de antenas, pueda llegar a todos los rincones del país donde no pueden llegar los otros sistemas. Pero para mí lo más importante es precisamente el tema de la posible erradicación de la industria automotriz. Sabemos que él es el creador de Tesla, estos coches eléctricos, para pasarlo al castellano, que de alguna manera se alimentan a través de baterías, y las baterías a su vez se alimentan con el litio. Algo que la República Argentina, este famoso oro blanco del último momento, que nosotros hemos dicho. Ahí los tenemos en imagen, precisamente el presidente Milei con Elon Musk, que cuando gana Milei sus elecciones recientemente,
elogió enormemente, incluso con un término, un exabrupto, ¿no? Una mala palabra que iniciaba, la gran, mirá vos quién ganó, bueno, yo me pongo feliz, algo así, palabras más, palabras menos, la Argentina de ahora en adelante va a crecer indefinidamente, vale decir, una apuesta que venida de alguien tan exitoso, no nos olvidemos que también es el dueño del ex Twitter, a quien bautizó como Exit, y que bueno, y tiene algunas otras inversiones también, multimillonario. De ahí, Milei va a viajar a Dinamarca para mantener un encuentro formal con la premier Mette Frederiksen, que de alguna manera van a firmar o a suscribir un contrato por los 24 aviones F-16 destinado a nuestra Fuerza Aérea, que como sabemos están totalmente desequipadas, ¿no? O sea, bueno, a ver, el gobierno populista generó tanto encono contra las Fuerzas Armadas que de alguna manera las castigó desfinanciándolas, maltratándolas y generando un encono permanente entre la sociedad y las Fuerzas Armadas. Un gran error, porque como ya lo hemos dicho vez pasada en más de una oportunidad, ningún integrante de las Fuerzas Armadas actual, quizás a lo mejor el comandante en jefe de las tres fuerzas, haya sido cadete en la época en la década del 70, ¿no? Una década nefasta para la República Argentina. El resto no. Entonces, la verdad que fue crear eso, son los típicos eslogans de generar el odio, ¿no? El Fondo Monetario, que es el enemigo, la Fuerza Armada, la represión, esas palabritas que nos instalaron en la cabeza y que muchos jóvenes sin conocimiento y sin preocuparse por investigar o indagar un poquito más profundamente la verdad, consumieron y repitieron a destajo. Bueno, anoche hubo un importante procedimiento, en la madrugada, mejor dicho, de hoy, un importante procedimiento en la ciudad de Rosario. Se hicieron 30 allanamientos por la hora de crímenes esta de Rosario. Estos procedimientos tenían relación con la investigación por los homicidios de los taxistas Héctor Figueroa, Diego Celentano, el colectivero de la línea K, Marcos Daloia, y del playero Bruno Busanich. Además también tienen que ver con los hechos de la balacera a la comisaría 12 de los que dimos cuenta aquí y abuso de arma en un colectivo de la línea 122. Bueno, de aquí hay 6 detenidos y seguramente están vinculados a este tipo de hechos. Fue un operativo sorpresa exitoso donde, bueno, se expresó el gobernador Puyaro al respecto y también la ministra del Interior por el éxito alcanzado en esa oportunidad a poco tiempo de haberse cometido estas aberraciones. Producto de esto que ya a esta altura todo el mundo califica, nosotros lo venimos diciendo ya desde hace prácticamente una década, narcoterrorismo. Narcoterrorismo, o sea, generar de alguna manera el terror en el marco donde actúan para poder reinar, en el marco del desasosiego, evidentemente. Una ciudad tan pujante como es Rosario, y sus alrededores tan ricos también, que con tanta actividad, incluso nocturna, bueno, a las 10 de la noche sus calles aún continúan desérticas porque, bueno, no se ha acabado total y absolutamente con este flagelo de muertes a mansalva, pero poco a poco se va a ir haciendo. Veremos que esto suceda. Por último, quiero contarles que ustedes ya lo sabrán a esta altura, el ministro de Economía, el Toto Caputo, dijo que acusó de alguna manera a las empresas de medicina prepaga
de atacar y perjudicar a la clase media argentina, lo cual es cierto, ¿no? Porque muchos de nosotros hemos sufrido el impacto desmedido, desde mi punto de vista, de los aumentos que han producido las prepagas sin derecho al pataleo. De hecho, el gobierno tiene su cuota de culpa en este tema, ¿no? Recordemos que en su DNU número 70 del presidente Milei liberaba la posibilidad de que las prepagas entraran al mercado con aquello de la oferta y la demanda. Lo que pasa que las prepagas en la República Argentina son oligopólicas, porque no solamente, primero se ponen de acuerdo, son 2 o 3 y se ponen de acuerdo entre ellas, porque convengamos, muchas de ellas, o un par de ellas, mejor dicho, han comprado incluso los nosocomios, los sanatorios y hospitales. El caso del Hospital Británico, que me acuerde yo, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es un enorme hospital privado, obviamente, y que pertenece al grupo precisamente de quien preside la Cámara de Medicina Prepaga, que a esta altura entonces dice, no, queremos una reunión con el ministro para explicarle, qué sé yo. Lo que yo no sé es lo siguiente: en la República Argentina, como tantas veces dije, las cosas suben y nunca bajan. Ellos pusieron esto, es cierto que venían retrasados en el precio, pero también hicieron una trampa, porque yo lo experimenté en carne propia, y perdón por ser autorreferencial. Recuerden ustedes que uno podía hacer una declaración jurada durante todo el año 2023 para que los aumentos que se produjeran tuvieran, en los casos de ciertos topes de ingreso, tuvieran una reducción que en definitiva no era significativa de ninguna manera, y que ahora en el propio decreto, en la letra chica que uno nunca lee, dice claramente que todo eso también se trajo a los aumentos que se produjeron. En el término prácticamente de 3 meses nada más, le estaban declarando, según el ministro, la guerra a la clase media, eso dijo textualmente, y desde enero hasta este mes los precios de los planes de salud acumularon subas de hasta el 165% en algunos casos, más todavía. Yo tengo referencia de al menos mi prestadora, que está por encima de esos valores y aún así está prometiendo para el mes de mayo un nuevo aumento del orden del 10%. Bueno, esto es un tema importante porque muchos beneficiarios, en tal caso serían socios de las prepagas, no aquellos que optan a través, digamos, del empleo, donde hay veces que las empresas le prestan, en vez de una obra social sindical, una prepaga a sus empleados. Pero hay una enorme cantidad, yo diría prácticamente hay un 30% de afiliados de este tipo de sistema que pertenecen al sector privado, directo, o sea, son afiliados directos. Y esto no tienen ningún tipo de compensación de ninguna naturaleza, tampoco los asalariados, porque no les aumenta en tal caso la cuota, el sueldo, mejor dicho, pero sí le aumenta la cuota. Entonces, ¿y cuál es el tema? La obra social es como el tema de seguro, ¿no? Cuando vos asegurás un auto, ¿cuál es el gran seguro, el gran negocio de las compañías de seguro? Que vos no choques. Y vos no vas a ir a chocar tu auto exprofeso, vas a tratar de cuidarte. Entonces ahí hay una compensación. Aquel accidente, y como tal es excepcional, que se produce en materia de seguro, cubre holgadamente la rentabilidad que tiene por todos aquellos que no chocan. Bueno, la medicina prepaga es exactamente lo mismo. Se afilian los jóvenes o familias enteras con sus hijos, y ¿quiénes son los que empiezan a usar más asiduamente los servicios de medicina prepaga, internación, visitas médicas, medicamentos y demás? La gente de la tercera edad, obviamente. Y la gente de la tercera edad
no tiene la libertad de decir, bueno, libre mercado, en vez de acá me voy a esta otra prestadora que es un poco más barato que la que yo tengo. Primero, porque tenía sus médicos que estaban afiliados, que estaban adheridos, digamos, a esa obra social y pueden no estarlo en la otra, en primer lugar. En segundo lugar, es muy difícil que te acepten. Y más aún, que te acepten sin previamente ver cuáles son tus comorbilidades, porque dependiendo de esto va a ser la cuota que te van a aplicar, porque, digamos, ese es el verdadero negocio. Entonces, me parece que aquí, apresuradamente, el gobierno se ha equivocado total y absolutamente y ha afectado a un montón de cosas y reacciona tarde. Miren, recién ahora el ministro de Economía dice atentaron contra la clase media. Y bueno, ¿qué dice ¿qué dicen los prestadores, los dueños, digamos, de las obras de la medicina prepaga? Dicen que en realidad este tema es un tema opinable porque los aumentos, porque el dólar, porque la mayoría de los insumos son importados, lo cual es verdad, pero el dólar está decayendo. Ellos... Todo esto lo hicieron por la previsibilidad. Arrancaron en diciembre con el famoso DNU 70 diciendo, vamos a tener un dólar a 2.000, así que castiguemos por las dudas, recuperemos el pasado y démosle por las dudas al futuro. Pues el dólar está por debajo de los 1.900 y poco, y por otra parte la inflación tampoco se disparó en ese momento, pero la inflación viene decayendo, con lo cual no se está ajustando esto, sino por el contrario están aplicando. Y una consulta que hice, y además tengo amigos y allegados y familiares que tienen que ver con la prestación médica y no le han modificado sus honorarios. Por lo tanto, muchos de los médicos dejaron de trabajar con esas empresas de medicina prepaga porque los honorarios que le pagaban no le servían para nada. O sea, acumulaban un montón de gente en sus consultorios, pero al final del día el rendimiento era magro en relación, digamos, a todo lo demás. Cosa que entonces eso generó el pago de un plus en aquellos que no se fueron o muchos que se pasaron a la actividad netamente privada, perjudicando a aquellas personas que tienen cualquier tipo de patología y que necesitan de una atención permanente. Si a esto lo complementamos con el tema del gran aumento de los medicamentos, otra cosa que pasó, tipo 350%, una locura en materia de medicamentos, porque también es una cuestión oligopólica, donde se ponen de acuerdo entre ellos y dice, bueno, mira, este rubro yo lo aumento, vos no compitaste en este, pero yo aumento este otro, y en definitiva, digamos, medicamentos que son esenciales para aquellos que tienen un tratamiento permanente o para aquellos que tienen algún tipo de dolencia, desapareció. Vale decir, yo creo en el libre mercado, pero creo en el libre mercado si a partir de que eduquemos al pueblo. Los argentinos somos, primero, ostentamos siempre la famosa viveza criolla, ¿no? Y de acá hablo de todos. En este caso en particular tengo que hablar de los empresarios que tienen poca empatía con lo mucho que han ganado a lo largo de tantos años prebendarios fundamentalmente, y que hoy, que tendrían que ponerse al hombro conjuntamente con el resto de la sociedad la posibilidad de salir con el país adelante, bueno, miran para otro lado y siguen todavía con sus valores allá arriba, lo que hace que pintemos, si bien es cierto, viene bajando la inflación, pero hoy fíjense, el INDEC que mide Ciudad Autónoma de Buenos Aires está en 13 y poco, vale decir, bajó casi nada. Es cierto, impactaron. ¿Qué impactó? Esto precisamente, los servicios de medicina prepaga, más todos los servicios energéticos, gas, luz, etcétera. Con lo cual, si miden, digamos, la inflación núcleo,
por núcleo se entiende aquello que consumimos permanentemente, ¿no? Alimentos, alguna vestimenta, etcétera. Y posiblemente tenga razón Milei, tenga razón Caputo al decir que estamos acercándonos a un dígito. Yo creo que todavía está un poquito lejos, pero bueno, acercándonos a un dígito. ¿Tenemos que celebrar porque no es el 25%? Bueno, la verdad no hay nada que celebrar, porque aún este 13%, y aunque llegáramos a un dígito, evidentemente eso representan 2 años de inflación para cualquiera de los países que nos rodean. Vale decir, el país que más inflación puede tener de los vecinos nuestros, no vamos a hablar de Europa, están en el orden del 5 o 6% anual. Nosotros lo tenemos mensual, señores. Entonces, es cierto, ¿le vamos a cargar todo esto al nuevo gobierno? No, no se lo vamos a cargar, porque todo esto es el desastre que se ha producido durante 16 años de gobiernos populistas que pisaron de alguna manera las tarifas. Por eso hubo desinversión, por eso la luz se corta, por eso no hay cloacas, por eso no hay una buena salud, y todo eso evidentemente es lo que estamos empezando a pagar ahora. Y estamos empezando, dije, porque todavía nos va a faltar bastante más. Ahora, ¿cómo se compatibiliza este gasto que impacta sobre los bolsillos de los argentinos, sobre las cosas elementales? Pues ya no estamos hablando de salir a comer a un restaurante una vez por semana, ni estamos hablando de espectáculos. Es cierto, dirán ustedes, pero escuchame, en Semana Santa hubo un récord de turismo. Sí, sí. Es decir, hubo mayor cantidad, menor calidad. ¿Qué significa esto? Mucho mayor cantidad de gente en menor tiempo y consumiendo lo mínimo elemental, con lo cual cuantitativamente fue buena la Semana Santa, cualitativamente no fue tan buena. Y esto hay que verlo, y a mí me parece que el gobierno, más allá de no querer intervenir en los temas que tienen que ver con el mercado, yo creo que no tan calvo como para que se vean los sesos, como dice el refrán, porque todavía hay que educar mucho, sobre todo aquellos que tienen las posibilidades de estar con la cabeza fuera del agua. Hay que educarlos y mucho, que son los formadores de precios, que es un sector que no tiene ningún tipo de problema contra una pobreza que ya superó el 50%, y ese va a ser el tema de mi editorial de hoy. ¿Por qué? Porque miren, finalmente en Argentina, en el 2006, la pobreza afectaba al 27% de la población, mientras que en el 2023 empezó afectando al 42% y hoy estamos en el 57%. En Uruguay la pobreza en el 2006 afectaba al 25% de la población, mientras que en el 2023, el año pasado, afectaba solamente un 10%. Y hablemos del caso de Chile. Chile, la pobreza en el 2006 era del 29% de la población, mientras que en el 2023, o sea, el año pasado, afectaba tan solo al 7%. Estos datos muestran que el retraso social es un fenómeno propio de la República Argentina. Y esos países también tuvieron el impacto de la invasión rusa a Moscú, también tuvieron el impacto de lo que sucedió en Medio Oriente, también tuvieron el impacto, algunas de ellas, de las sequías, y sin embargo pudieron lograrlo. Quiere decir que aquí no se ha logrado, y claramente demuestra que hemos tenido, y sobre todo en los últimos 4 años, un gobierno nefasto del que no se han hecho cargo y siguen no haciéndose cargo. Y no entiendo por qué la gente acepta sus mentiras de manera permanente, ¿no? Bueno, lo cierto es que la pobreza en la República Argentina es hereditaria. Las desigualdades sociales no son inocuas, dejan marcas
en las generaciones actuales, en las venideras, y tienen un impacto directo en la salud pública de las sociedades, lo cual también termina teniendo un costo. Expuestos a desnutrición, automedicación, exceso de alcohol y hasta el consumo de estupefacientes conforman la epigenética, no es fácil pronunciarlo, epigenética de las poblaciones pobres y vulnerables. Esto quiere decir que ya hasta genera una deformación genética que empieza a saltar en el ADN. En la Argentina la pobreza se hereda, hay que decirlo y hay que reconocerlo. Quien ha nacido y crecido en la pobreza muy probablemente sea pobre de adulto. Ya llevamos 3 generaciones en esas circunstancias, o sea que esto abonan de alguna manera la teoría. Esta transmisión de la pobreza de padres a hijos supone en última instancia una reducción de la igualdad de oportunidades, ya que la movilidad social tiene más que ver con el origen que con el mérito individual. Los últimos datos difundidos por el INDEC relacionados con la situación social y económica de la población mostraron que en Argentina, en el segundo semestre del año pasado, el 57.4% vivía por debajo de la línea de pobreza y la indigencia llegó al 18.9%. Son cifras detrás de las cuales hay seres humanos. Detrás de esas cifras se oculta el grave problema de la transmisión intergeneracional de la pobreza, como se denomina el fenómeno en el cual la pobreza se hereda de una generación a otra. Esa transmisión intergeneracional significa que los niños de ambos sexos, nacidos en hogares de familias pobres, están expuestos a enfrentar un mayor riesgo de experimentar una larga lista de desventajas de todo tipo en su vida adulta. Y cuando más de la mitad de la población se encuentra en esa situación, el problema alcanza tal dimensión que tarde o temprano termina afectando al conjunto de la sociedad. Por lo tanto, quienes no hemos caído aún en ese estadio, tenemos que entender que algo debemos hacer para colaborar. Es que la situación económica y social en la que crecen las personas influye en forma significativa en la capacidad para salir de la pobreza. Está comprobado que la pobreza infantil y las dificultades económicas durante la adolescencia tienen un impacto duradero en el bienestar de las personas en su vida adulta. Miren, estaba viendo el economista chileno Manfred McNiff, autor del libro Economía Descalza, cuenta que en una oportunidad tuvo un encuentro con un padre de familia que vivía en condiciones precarias que transformó su perspectiva sobre la pobreza y la economía. En ese encuentro, McNiff comprendió que es muy poco probable que quienes elaboran los postulados de las teorías económicas convencionales puedan imaginar lo que es vivir la dura realidad de la pobreza. Martín Rueda, nuestro operador, está poniendo precisamente la imagen de McNiff, el chileno economista exitoso, escritor de varios libros que recomiendo leer, ya fallecido, por cierto. Está en imagen, digo esto para los amigos que nos siguen a través de FM 107, pero lo pueden ver después en los videos que quedan en nuestro sitio web. McNiff entendió que es muy poco probable que quienes elaboran los postulados de la teoría económica convencional puedan imaginar lo que es vivir la dura realidad de la pobreza. Este economista chileno dice que al verse cara a cara con un hombre sin trabajo, mal alimentado y con una familia numerosa, comprendió inmediatamente
la inutilidad en ese contexto del lenguaje económico refinado que le habían o que había aprendido en las mejores universidades del mundo. El encuentro marcó de alguna manera un punto de inflexión en la vida de McNiff, llevándolo a desarrollar la noción de economía descalza, que simboliza la necesidad de un enfoque más humano y empático hacia la pobreza, alejado de la deshumanización. La pobreza en nuestro país se ha convertido en un flagelo que golpea cada vez más a amplios sectores de la población y no podemos permanecer indiferentes frente a esto. Si, como afirman los sociólogos, la percepción de la vida está estrechamente vinculada con el espacio en el que se vive, cabe preguntar entonces cómo será esa percepción en quienes desde hace varias generaciones no tienen otra opción que vivir en viviendas precarias y conformarse con trabajos informales y mal pagos por falta precisamente de formación. En estos difíciles días, una nueva crisis vuelve a golpear a las familias vulnerables y eso impacta con mayor dureza en la vida cotidiana de los niños y adolescentes de ambos sexos, que a menos que haga algo o que se haga algo en lo inmediato, heredarán la pobreza de sus padres. Frente a ese preocupante escenario es necesario redoblar los esfuerzos en la lucha contra la pobreza y garantizar políticas de primera infancia que se enfoquen en el desarrollo de los pequeños, así como en todas las necesidades de cuidados que ellos requieren, pero sin intermediarios, sin esos agentes sociales que aparecen en el medio y que en definitiva los siguen manteniendo hundidos en la pobreza y a su vez quedándose con gran parte de esa intermediación. Hay que trabajar también para que los adolescentes no abandonen las escuelas y para que puedan acceder a los servicios de salud. Es necesario revertir en forma urgente esta grave situación generada por la pobreza y así evitar que se siga hipotecando el futuro de los chicos. De lo que se trata, en definitiva, es de adoptar medidas para que no se sigan perpetuando los ciclos de pobreza a lo largo de varias generaciones de argentinos. La cifra que dio a conocer el INDEC, con registros de todo el país, confirma que persiste una gran deuda con la infancia en la República Argentina. Los descuidos y la inacción que afectan a la infancia tienen un alto precio y comparten consecuencias a largo plazo para la salud, la felicidad y las capacidades para obtener ingresos cuando estos niños alcancen una edad adulta. ¿Y saben qué? Lo que es peor, también contribuirán a perpetuar los ciclos de pobreza, desigualdad y exclusión. Y es como estar en un laberinto. Y es como estar en un callejón sin salidas. Frente a este preocupante escenario, es necesario resolver con urgencia estos problemas con políticas que sean integrales, que permitan revertir una situación que es demasiado seria, muy seria, y que hipoteca el futuro de las nuevas generaciones y de toda la sociedad. Porque esto es absolutamente grave. Y esto es algo que el gobierno y todos los sectores de la sociedad, incluyendo el sector legislativo y judicial, debemos enfrentar. Pero esto es ya.